Prepara la estancia. Elige un lugar de la casa donde más cómodo te encuentres, pero antes haz todo lo necesario. Cierra puertas, apaga luces, no te dejes nada por hacer como ir al baño. Más tarde, te vendrán pensamientos cuando tengas que atravesar el pasillo. Apaga las luces principales y opta por velas o luces tenues para crear una atmósfera intrigante. Si alguna pequeña llama de una vela se revuelve, ¿será la corriente? Apaga todo aparato electrónico, cierra puertas para crear silencio en la habitación donde te encuentres y hazte con unos auriculares de modo que escuches el programa y a la vez tu entorno. Es importante escuchar a quien tenemos al lado aunque estemos solos. ¿Te atreves a dejar una silla vacía cerca? Quizás alguien se unirá a la experiencia. Si tienes espejos, colócalos en ángulos que reflejen el lado vacío que dejes al lado tuya o la silla extra que preparaste. Si notas una pequeña bolladura en el asiento, el espejo puede que te resuelva el problema. Todo listo. Bienvenidos a El Caso. El caso de la familia Perron. Roger y Carolyn Perron, junto con sus 5 hijas, decidieron cambiar el ajetreo de la vida urbana por la serenidad rural. Felices y emocionados, optaron por establecerse en una antigua granja en Harrisville, Rhode Island. La casa, construida en un hermoso terreno, de apariencia pintoresca, era el escenario perfecto para criar a la familia y disfrutar de una vida más tranquila. Construida en 1736, disponía de granero, 4 habitaciones, chimenea, cocina amueblada, rodeada por bosques, un estanque y un pequeño riachuelo. Podrían jugar, gritar, cantar. Hasta el perro podría ladrar y correr por los alrededores, pues los vecinos estaban lo suficientemente retirados como para que cualquier acción molesta que tuviera la familia no alterase el orden en la comunidad. Una casa perfecta, ideal, lista para ser disfrutada. El sueño de Carolyn se cumplió. Solo quedaba dirigirse al destino prometedor, girar el pomo de la puerta principal e introducirse en ella equipaje en mano. Pero antes de todo, el propietario de la finca les dijo algo que después lo entenderían. Es una casa preciosa vista desde fuera, pero por las noches procuren mantener las luces encendidas. Tan pronto entraron en la casa, la ilusión por el prometedor futuro se iría desvaneciendo poco a poco, como la cera de una vela encendida. Por cierto, los que tenéis velas esta noche, su movimiento es placentero. Miren bien que las ventanas estén cerradas. Si lo están y la pequeña llama se mueve. Bueno, continuemos con nuestros protagonistas. Extraños ruidos, presencias inexplicables, manifestación de golpes, crujidos en las paredes y pasos que resonaban por toda la casa. Todo ello sin una causa aparente. Alteraba el bienestar en la familia, aunque, bueno, una explicación tendría. El frío invierno afuera golpeaba la casa y con el calor acogedor del interior, gracias a la chimenea, daba una posible y tranquilizadora explicación a los crujidos de las paredes de madera. Los susurros provenían de los vecinos que, aunque estaban retirados, el aire traía las voces hasta la estancia. Algo extraño por la lejanía y la espesa arboleda que les rodeaba. De repente, un día en plena noche, cuando todos estaban tranquilos, descansando en sus respectivas habitaciones, unos nudillos golpeaban la puerta principal, llamando a la casa. Roger bajó, extendió la mano, agarró el pomo para acto seguido abrir la puerta y ni rastro del golpeador.
Todos los días se repetía lo mismo: golpes en la puerta informando a la familia de que un visitante les esperaba tras la puerta principal. Quizás fuera una broma de algunos niños de la zona, pero pensadlo bien. Imaginad que sentados desde vuestro cómodo y mullido asiento, leyendo un libro, viendo la tele o escuchando este podcast, alguien llamara a la puerta. Un silencio y vuelta a golpear hasta que abrís y no hay nadie. Puede que sea una broma o puede que el calor acogedor de vuestro hogar haya salido para dejar entrar a alguien invisible a vuestra casa. En la casa de nuestros protagonistas, las bromas no tenían sitio para acomodarse. Este primer encuentro con lo paranormal desencadenó una serie de eventos que se intensificaron con el tiempo. A medida que la familia Perron profundizaba en su investigación, descubrieron que la casa tenía una historia oscura que se remontaba a la década de 1800. Este conocimiento arrojó luz sobre la posibilidad de que fuerzas sobrenaturales estuvieran conectadas a la propiedad. Una figura clave en esta historia es Bathsheba Sherman, una mujer que vivió en la casa en la década de 1800. Bathsheba Sherman fue acusada de practicar brujería y de estar involucrada en actividades ocultas. Se decía que había maldecido la tierra de la granja y su presencia en la historia de la propiedad estaba envuelta en un aura de misterio y malevolencia. Los rumores sugieren que Bathsheba estaba conectada con fenómenos paranormales y que su legado dejó una huella en la granja que perduró a lo largo del tiempo. La leyenda cuenta que Bathsheba Sherman tuvo varios hijos, pero la tragedia los rodeó, ya que se dice que murieron a una edad temprana, lo que alimentó las sospechas y la reputación sombría de Bathsheba. La muerte de Bathsheba Sherman está envuelta en misterio y, como muchas leyendas, hay diversas versiones sobre su fallecimiento. Según algunos relatos, Bathsheba Sherman murió de forma natural en la granja de Harrisville. Sin embargo, hay otras narrativas que sugieren circunstancias más oscuras. Una de las versiones más llamativas sostiene que Bathsheba fue acusada de practicar brujería y que murió de manera trágica mientras enfrentaba estas acusaciones. Algunos informes afirman que Bathsheba fue acusada de sacrificar a uno de sus hijos en un ritual. En 1863, Bathsheba se casó con un agricultor rico bajo el apellido Sherman y dio a luz a un niño. Cuando tenía una semana de edad, su esposo la sorprendió tratando de sacrificar a su bebé con fines diabólicos. Bathsheba se dirigió con paso firme hacia afuera, agarrando una gran soga. Escaló un árbol, amarró la gruesa cuerda a una ramadura, hizo un lazo, proclamó su amor por Satanás, maldijo a todos los que tomarán su tierra después que ella y su cuello frenó en seco por el efecto de la gravedad y la culpa de la cuerda atada al árbol que rodeaba su cuello. No solo se habla del intento de sacrificio de su bebé, sino de más de 2 docenas de muertes misteriosas que ocurrieron en la propiedad mientras ella vivió allí. Pero con su suicidio no habrían cesado las muertes. Dentro de la misma propiedad, 2 suicidios documentados, uno de ellos un ahorcamiento en una de las vigas del granero, un envenenamiento, una violación y asesinato de una niña de 11 años, 2 ahogamientos y la muerte de 4 hombres por congelación. La casa de los Perron, según informes, albergaba una variedad de presencias y entidades espirituales. Algunos de los espíritus o fenómenos paranormales que se manifestaron incluyen presencias benevolentes, que en algunos casos
intentaban comunicarse con la familia Perron. Manny, un alma compasiva que creían que en realidad se trataba del espíritu de Johnny Arnold, quien se suicidó en el alero de la casa en el 1800, se aparecía en la casa para cuidar de ellos, siempre en el mismo lugar, en el pasillo ubicado entre el comedor y la cocina. ¿Vosotros tenéis pasillo que conecte habitaciones? ¿Cerrasteis las puertas? Manny solía siempre apoyarse contra la puerta y ponía una sonrisa torcida como si se divirtiera con los niños. Pero tan pronto hacía contacto visual con él, desaparecía. Esta experiencia, y muchas otras, como relataremos en este caso, es descrita en la serie de 3 libros titulados House of Darkness, House of Light, escritos por Andrea Perron, hija mayor de la familia. Otros espíritus pasaban totalmente desapercibidos, como si los entes no se percataran de la existencia de la familia Perron. En otros casos, las presencias eran malévolas, tan así que se documentaron enfrentamientos y sucesos oscuros como posesiones y manifestaciones amenazantes. Los fenómenos poltergeist, como objetos que se movían sin explicación, golpes y ruidos extraños, fueron una agonizante rutina durante una década. Pero la figura clave del tormento de una familia que solo buscaba la tranquilidad, la felicidad, el amor y disfrute de los suyos y su hogar, fue la que en una sesión de espiritismo se comunicó haciéndose llamar Bathsheba, un alma olvidada de Dios. La define Andrea Perron. La matriarca la describió como una mujer con el cuello roto y la cabeza siempre inclinada de lado, con una cara espantosamente deforme en la que no se distinguían ojos ni boca. Muchos piensan que este ente no era en realidad quien decía ser, pues se cree que los demonios optan por engañar a las víctimas y al carecer de humanidad, son incapaces de mostrarse con un rostro humano. Dada la descripción de la imagen, encaja más con un demonio que con el espíritu de Bathsheba. Pero por otro lado, hubieron experiencias que encajaban con la supuesta bruja que maldijo el lugar, pues se enfocaba en Carolyn, quería el control sobre ella y estaba empeñada y decidida a sacarla de la casa, aterrorizándola, porque el espíritu aparentemente se percibe a sí misma como la dueña legítima de la casa. Vio a Carolyn como la competencia. Ella deseaba a Roger y a los 5 hijos. Bathsheba asustaba a Carolyn hasta helarla los huesos. La atormentaba con el fuego, que era el mayor temor que tenía. Conforme el tiempo pasó, el ente malévolo cobraba fuerza y empeoraba la situación. Un día Carolyn, acostada sobre el sofá, sintió un fuerte dolor en la pierna. La mujer examinó extremidad inferior y encontró una gran herida sangrante. Parecía como si una aguja de coser hubiera pinchado su piel. Quédense bien con el dato de la herida, pero ahora prosigamos. Bathsheba tomó un camino diferente e intentó invadir el cuerpo de Carolyn. Creyendo que Carolyn había sido poseída, los Perron decidieron llamar a los investigadores paranormales, Ed y Lorraine Warren, para que les ayudaran con el tormento que les rodeaba. Los Perron insistieron una y otra vez, y los Warren examinaron minuciosamente los relatos desesperados. Finalmente aceptaron el caso y se pusieron en marcha. Lorraine Warren investigó el caso y relacionó el pasado con el presente. Una mujer entregando su hijo al diablo mediante el sacrificio y como instrumento, una aguja de coser. ¿Recordáis la herida de Carolyn? Tras varias pruebas y evidencias a las que los Warren se aferraban para aprobar la presencia de almas perdidas en esa casa,
decidieron hacer un exorcismo que Andrea Perron aún lo recuerda y así lo manifiesta en sus libros. La noche en que pensé que vería a mi madre morir fue la noche más terrible de todas. Ella habló con una voz que nunca habíamos escuchado antes y con una fuerza que no es de este mundo. Saltó a 6 metros de distancia hacia otra habitación. Los Warren no lograron bendecir la casa. Carolyn Perron también recordó la noche y explicó que, a pesar de que las intenciones de los Warren eran buenas, notaron que las cosas empeoraron. Los Perron recuerdan muchos de los miles de momentos agobiantes en su hogar. Un llanto frecuente en las noches gritando, «¡Mamá! ¡Mamá!». Una aparición torturando a la pequeña Cindy de 8 años, señalando una pared y diciendo, «Hay 7 soldados muertos sepultados en la pared». La familia Perron vivió durante una década en la temida casa y solo salieron cuando la propiedad fue exorcizada. Andrea Perron narra la terrible experiencia por la que pasó su familia. El guión de la película El Conjuro fue realizado por la misma Andrea, quien afirmó que nadie en mi familia se sorprendió demasiado o se asustó al ver el film, ya que lo que ocurrió en mi casa fue mucho más terrorífico que lo expuesto en cines. Cuando mis padres compraron la casa en el invierno de 1970, solo querían un lugar en el país para criar a sus hijos, y empezamos a ver espíritus tan pronto como nos mudamos. La mayoría de ellos eran benignos, y algunos de ellos ni siquiera parecían darse cuenta de que estábamos allí. Pero 8 generaciones de personas vivieron y murieron en esa casa antes de nuestra llegada, y algunos de ellos nunca se fueron. Algunos han salido gritando y corriendo por sus vidas. El hombre que se mudó allí para iniciar la restauración de la casa cuando la vendimos, salió gritando sin su coche, sin sus herramientas. Nunca regresó a la casa. Y por el mismo motivo, las personas que compraban la propiedad siempre se marchaban muy brevemente. La casa estuvo vacante durante muchos años. Hoy en día, la casa tiene dueños. Han vivido allí junto a su hijo, experimentando sucesos. Crearon un proyecto que consistía en presentar imágenes en vivo y en directo para todo aquel que lo deseara por una suscripción económica. También es posible el alquiler de la propiedad para que todo aquel que lo desee pueda vivir una experiencia en la casa embrujada de Harrisville. ¿Os atreveríais? Muchos pensarán que todo esto es un cuento, que son historias que la gente se inventa para llamar la atención, o más bien para lucrarse económicamente. Puede ser cierto, pues siempre quedará el beneficio de la duda, pero sabiendo la historia, la pregunta es, si estando en la misma habitación donde se supone que hay soldados empotrados, y en mitad de la noche llaman a la puerta con 3 golpes. Silencio. 3 golpes. ¿Os atreveríais a comprobar quién llama a la puerta?